tema de la subjetividad, la colonización, ¿sí? Hay buenos libros sobre el tema. Una muy buena autora, en este momento no lo recuerdo correctamente, pero sí se puede tener muy buena referencia de eso. Y bien, estamos como que en realidad nuestra grieta también está atravesada por la capacidad de dominio que tiene el poder, o cierto poder, que no lo podemos identificar estrictamente, ¿sí? Digamos el poder económico, que tiene para, digamos, orientar el pensamiento, las acciones de los ciudadanos. Y bueno, llegamos un poco a la conclusión, no conclusión, sino al planteo de que ese poder se ejerce a través de la colonización de la subjetividad, del manejo de grandes bases de datos, de eso que se denomina Grand Data o Big Data, ¿sí? Y de un montón de medios tecnológicos que hoy en día hacen que el ser humano se sienta integrado a una sociedad tecnológica que no puede identificar perfectamente, el patrón, como decíamos, o sea, para quién se trabaja, donde las corporaciones, las empresas llegan a tener mayor peso económico que un Estado, ¿sí? Y que eso en definitiva va en desmedro de la calidad humana. Bien, ¿será así? ¿No será así? Pensemos que la calidad humana también de hoy en día es muy superior, perdón, la calidad de vida en una cierta porción de la sociedad es superior a la que se tenía hace 10, 20, 30 años atrás, ¿sí? Digamos 30 años atrás o más. Pero que toda esa calidad de vida está orientada hacia núcleos humanos que tengan la capacidad de consumo. Porque si un grupo humano determinado no tiene capacidad de consumo, para el sistema no existe, ¿sí? En realidad se han cambiado significantes, es decir, claro, en términos lingüísticos, es decir, digamos, se dejó de lado, por no necesario, ya vamos a, creo que algo adelantamos la audición anterior, ya no hace falta reprimir para obtener resultados. Es factible que en estos tiempos vos tomás un obrero, alguien que trabaja para alguien, que no es poseedor del capital, y en algún momento, y de eso hemos visto películas, hemos sido testigos o actores de circunstancias con duros enfrentamientos con la patronal. Estas circunstancias, en un momento que lo citamos como algo llamado posmodernismo, eso que yo lo enuncié como posmodernismo, donde hablé de que justamente lo que había era una crítica, digamos, se cuestionaban los grandes relatos de Occidente, se cuestionó, yo creo que en estos tiempos estamos probablemente en la etapa de la decadencia de esto que llamamos posmodernismo, creo, no sé si creo o si realmente deseo, claro, que sea, no lo sé, no lo tengo claro, pero lo que sí ha ocurrido es que se han reemplazado la idea del hombre de Estado por el hombre de empresa, se han reemplazado las creencias que en la ciencia, por ejemplo. Entonces no es extraño que haya una suerte de reemplazo de valores que existieron hasta la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de la década del 40, fines de la década del 40. Hay una fecha que yo siempre cito, que es el año 1989, que en lo personal siempre me ha impresionado como un momento clave en la historia, por lo menos de Occidente. En 1989 ocurrieron varios fenómenos. Se cae el imperio británico, el imperio soviético. Se cae el muro de Berlín y Francis Fukuyama escribe
lo que primero empieza siendo un artículo y después termina siendo un libro, que es el fin de la historia. Él argumenta que si en algún momento, utilizando un poco las ideas de Hegel, ¿no? Es decir, cuando Hegel habla del fin de la historia, lo que está diciendo es la clase burguesa, la burguesía ha tomado las riendas del Estado, este es el momento en el cual el hombre puede acceder al mayor grado de libertad. La fantasía que tenía Hegel en aquellos años, principios del siglo XIX. En estos tiempos ya se plantea lo que uno no debe olvidar, que Francis Fukuyama no solamente era un profesor de filosofía, sino que además era un funcionario orgánico del Departamento de Estado norteamericano, con lo cual no es ingenua su lectura. Cuando uno lo lee, dice, bueno, a ver, ¿cómo es esta lectura tendenciosa del Hegel del siglo XIX? Él argumenta que si se ha caído, la Unión Soviética, queda solo un poder en el mundo y ese poder lo ejerce Estados Unidos. Cambian las ideas, es decir, ya se modifican las necesidades que el capitalismo tiene, ya no tiene que ir a pelear, ya no hay del otro lado fuerzas que lo enfrenten, ya no tienen que pelear los patrones con los obreros, sino que hay que trabajar sobre la subjetividad de los obreros, haciéndolos responsables de sus productos. Es decir, la gente pasa a ser patrón de sí mismo. Eso que ha sido expresado en nuestro país con la meritocracia, cosa realmente a veces hasta risible, porque ¿qué mérito tiene alguien que nace en un hogar donde está protegido, comparado con alguien que nace en un lugar donde está la pobreza, la indigencia, el hambre, el maltrato, etc.? Todo esto hace que vivamos la fantasía de que somos todos iguales, cosa que no es cierta. Ahora, ¿cómo ha hecho el capitalismo para penetrar en la subjetividad de los ciudadanos del mundo? Bueno, todos los días entramos en Facebook, todos los días entramos en Google, todos los días nos llegan mensajes donde nos dicen, decí que te gusta mi página. En ese like, en ese me gusta, estás definiendo cómo mirás el mundo. Claro. Y desde los grandes centros del poder se analizan permanentemente la manera en que los ciudadanos piensan el mundo. Claro. No es casual que de pronto, la experiencia personal, estaba buscando por dónde ir, a dónde quería viajar, y oh casualidad, en los días sucesivos me empezaron a llegar publicidades de los lugares donde yo quería viajar, con lo cual hay alguien del otro lado, hay alguien que selecciona el material que yo aparentemente estaba buscando días previos. Lleva esto al terreno del pensamiento político, entonces entendés por qué en estos tiempos en Estados Unidos hay tanto lío entre el enfrentamiento de los rusos con los gobernantes de turno, llámese el señor Trump, claro, donde se plantea que la elección en Estados Unidos ha sido amañada por los servicios de inteligencia rusos. En nuestro país, nosotros sabemos, frecuentemente se habla de los trolls, y bueno, nosotros permanentemente estamos sometidos a un bombardeo de ideas, a una manera de pensar, con la cual claramente estamos creyendo que estamos pensando nosotros por nosotros mismos. Yo en una oportunidad escuchaba a una oyente llamar a un periodista conocido y decirle, ay, usted sabe que yo pienso igual que usted. En realidad no es que piense igual que usted, ese periodista con su audición, con lo que expresa, está trabajando sobre la subjetividad de esa persona.
Jean-Paul Sartre hablaba siempre de que éramos pensados, y en realidad siempre somos pensados por otros. La idea de que somos pensados por otros es algo que tenemos que tener claro, porque si no, no vamos a conseguir en un país como nuestro, un país periférico, un país emergente, no vamos a conseguir establecer pautas que nos permitan que nuestros movimientos nacionales y populares tengan carnadura, si no entendemos que ese es el lugar de la disputa de poder. En términos gramscianos, él planteaba que estábamos en la lucha cultural. Estamos en la lucha cultural. Esto es una pelea cultural y aquel que no lo entienda, bueno, lamentablemente va a fracasar, porque esto no es un problema de decir discursos en una tribuna, sino es un problema de repensar los problemas y replantear teórica e ideológicamente cuáles son los puntos sobre los cuales deberíamos poner especial énfasis. Es decir, pensar que estamos pensados y que al estar pensados eso supone que tengamos que reformular nuestras ideas sobre el mundo. Es decir, pensar nuestras ideas sobre el mundo supone tener en cuenta que el libre albedrío que nos dicen que tenemos no es tal, por un lado. Por otro lado, entender que el manejo que se hace de la información, fíjate, pensá que en nuestro país hemos hecho una ley de medios públicos y esa ley de medios públicos fue anulada. Yo creo que su defensa tal vez sea parte de algunos de los errores del gobierno anterior, del gobierno que lo presidió, que tal vez no pensó con respecto a con qué enemigo estaba enfrentándose. Claro, sí. Ahora, sin embargo, fue dejado de lado por un decreto presidencial. Entonces, si la sociedad no reacciona frente a eso, es porque ha sido suficientemente trabajada como para que no le dé valor a la idea de que un decreto llega a tener peso específico como para anular una ley que ha sido largamente debatida dentro de la sociedad argentina. De modo tal que uno puede preguntarse, cosa que yo me pregunto con frecuencia, ¿cómo es posible que ciudadanos de determinada clase social beneficiados por determinadas decisiones de gobiernos, en el momento de poner su voto vayan y voten contrario? Esto es algo que a mí yo no lo tengo resuelto. Pero de alguna manera la respuesta que tengo es que el trabajo sobre la subjetividad ha sido el que ha condicionado esa manera de pensar el mundo. Claro, bueno, yo creo en función de eso que convendría ya, planteado así, intentar tirar de nuestra humilde posición alguna digamos, proposición de solución a eso. ¿Cómo lo podríamos ver nosotros? Es decir, yo analizo eso con las herramientas que dispongo, herramientas que las he aprendido, o sea, con una educación determinada y una posición determinada, que me han dado digamos, el conocimiento como para, en un momento determinado, tener un criterio a adoptar ante tal circunstancia. Entonces, creo yo que lo que necesitamos como nación, como pueblo argentino, es inicialmente o básicamente una educación, ¿sí?, acorde a los tiempos que vivimos, educación en el sentido amplio de la palabra, donde el individuo que está sujeto a ese proceso de educación tome conciencia de la educación, ¿sí?, y esto le permita con posterioridad, avanzando en esa educación, con el esfuerzo que eso implica, ¿sí?, y demás, poder llegar a tener la posibilidad de adoptar un criterio ante ciertas circunstancias. Es decir, vos decías, ocurre que nos manejan la subjetividad, entonces una decisión política que de alguna manera a ciertas personas le otorga algún beneficio social de vida, de desarrollo económico, esa persona no se da cuenta, no lo toma en cuenta, considera que ese beneficio social que tuvo es debido a su propio esfuerzo y no a una estructura estatal como lo había planteado. ¿Y por qué hace eso? Porque obviamente no tiene desarrollado el criterio, más que el criterio, en ese caso no tiene desarrollado la posibilidad de plantearse
si lo que está decidiendo es correcto o no. Es decir, no digo que decidan mal, sino que de repente no tienen la posibilidad de aplicar un criterio correcto ante una circunstancia determinada. Yo creo que, base de eso, una parte de eso debería estar relacionado a la educación de nuestro pueblo, desde que comenzamos de chiquititos hasta más grandes, y la posibilidad digamos, de aplicar esa educación de alguna manera para que puedan tener la experiencia básica de decir, bueno, esto que está ocurriendo debo afrontarlo de cierta manera, darle cuenta o tener la posibilidad de darle cuenta de que estoy afectado por una propaganda determinada que no percibo directamente pero que sí afecta a mis decisiones, ¿sí? Y no veo otra posibilidad inicial para proponer una mejora hacia adelante que decir, bueno, básicamente necesitamos educarnos para tener elementos de juicio. 3 puntos. Sí. El asesor presidencial es un licenciado en filosofía llamado Alejandro Rosigner, sobre el que yo siempre me pregunto qué recorrido ha hecho por la Facultad de Filosofía, al punto tal de llegar a decir estupideces con respecto a lo que el pensamiento crítico es. Con lo cual, hijo de León Rosigner, importante filósofo, bueno, vaya a saber qué dificultad o que probablemente sea pacto de algún tratamiento psicoterapéutico para Alejandro Rosigner, pero yo lo he escuchado decir pavadas con respecto al pensamiento crítico. Lo que vos estás proponiendo, en síntesis, sería el establecimiento del pensamiento crítico. El establecimiento del pensamiento crítico como tal, en el sentido más kantiano del término, implica básicamente establecer capacidad de análisis con respecto a lo que las circunstancias históricas van ofreciendo. Y eso es probablemente la mayor responsabilidad por parte de los docentes de las escuelas y universidades públicas. No es gratuito, no es casual que toda la artillería de nuestro gobierno actual esté destinada a socavar las bases de la educación pública y pública, laica y no arancelada propia de nuestro país. Es decir, la lucha de los docentes de nuestro país no están estrictamente destinadas, sí, por supuesto también, pero no están estrictamente destinadas a los aspectos económicos de sus sueldos, sino que además toman en cuenta y ponen en juego las decisiones de tipo educativo en cuanto a los programas de estudio, los temas de interés y las maneras en que se aborde la enseñanza. Lo que ocurre es que eso de que de alguna forma te están colonizando la subjetividad, basta subirse a un taxi. Es decir, vos hablabas y yo el otro día viajaba en un taxi hasta el centro, largo viaje porque era muy dificultoso, y el taxista me decía, yo nunca he ido a hacer paros, nunca bloqueé una calle, porque yo he trabajado y todo lo que he ganado me lo he ganado por mi esfuerzo. El esfuerzo final es establecer el reemplazo del yo por el nosotros. Es decir, tenemos que tender a que nos aislemos de nuestra condición de individuos aislados y comencemos a funcionar como ciudadanos de un colectivo que se llama Nación Argentina. Es decir, yo creo que de alguna manera uno de los aspectos a recuperar será la condición de patria y alguna vez cuando Prusia combatía con Francia, un oficial prusiano le dijo a Louis Pasteur, usted es un científico y la ciencia no tiene patria, y Louis Pasteur le contestó, la ciencia no tiene patria pero los científicos sí. De modo que yo creo que lo que hay que recuperar es fuertemente el sentido de patria, un sentido y un significado que cuando uno ve los billetes que circulan en nuestro país con ballenitas, halcones o águilas o no sé qué bicho, creo que esa es la mejor demostración. Si recordamos que el dinero es la mejor y más clara expresión de la soberanía nacional, sería importante que la gente no tomara en broma esto y que cuando pedimos públicamente que los billetes tengan la cara de nuestros próceres, no estamos haciendo nada más que recordándonos nuestra condición de argentinos.
Muy bien. Bueno, entonces quedamos, nos comprometemos con sí. televidentes en continuar esto en una próxima charla. Muchas gracias a todos. Gracias.